La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Graduamos entonces el curso 98, regular, y curso 51 administrativo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El curso 98 regular tiene 127 subtenientes, distribuido entre 22 mujeres y 105 hombres. El curso 51 administrativo tiene 59 subtenientes, 29 mujeres, 30 hombres, paridad prácticamente. Total graduados, 183, mujeres 51, hombres 135. Aún falta para lograr la paridad de género en la fuerza. Antioquia por regiones. Del total de 183 graduados, Antioquia tiene 5% del total, Atlántico 1%, Boyacá el 12%, Caldas 3%, Casanare 2%, Cauca 3%, Cesar 1%, Córdoba 1%, Cundinamarca, que incluye a Bogotá, 38%, Guaviare 1%, Huila 3%, La Guajira 1%, Meta 4%, Nariño 3%, Norte de Santander 2%, Quindío 1%, Risaralda 1%, Santander 6%, Sucre 1%, Tolima 4%, Valle del Cauca, donde estamos, tiene el 9% del total, y Villavicencio 2%. Una dispersión bastante importante en el conjunto de regiones de Colombia. Las fuerzas militares deben expresar la totalidad de la nacionalidad colombiana, no solo en cuanto a género, sino en cuanto a regiones, en cuanto a la procedencia social de sus integrantes. Veíamos en la pasada, hace unas horas, cómo nuestras fuerzas militares han dejado, contrario al pasado y de acuerdo a la estructura de evolución de la sociedad colombiana, de ser una fuerza rural. Leímos un dato que me pareció preocupante del ejército en aquella la sesión de graduación de subtenientes, 200 en total, 5% eran de origen campesino, pero 20% de origen desplazamiento, 25% minoría en relación a los 200. Las fuerzas militares de Colombia cada vez son más urbanas, de origen urbano, sus integrantes. Hace unas décadas no era así, pero el que el campesinado tenga una minoría respecto al desplazamiento, que también es de campesinos que les obligaron a dejar sus tierras, muestra un dramático cambio también de las estructuras de la sociedad del mundo rural de Colombia, que tiene su raíz en la violencia y en el deseo codicioso de quedarse con la tierra del campesinado de Colombia. Por eso 20 subtenientes allí eran hijos de desplazados. Aquí no tenemos esa subdivisión por regiones, pero ya llegarán los datos. En relación a la Fuerza Aeroespacial, tenemos, igual que lo hicimos hace unas horas con el Ejército Nacional, una serie de circunstancias del momento importantes en el análisis que se tiene que hacer frente a ustedes, frente a sus familias y frente a Colombia entera. En esa medida, pues indudablemente uno de los hechos más relevantes en este gobierno en relación a la Fuerza Aeroespacial tiene que ver con el cambio de la flota estratégica. Aquí al frente
tenemos precisamente simbólicamente uno de esos tipos, ese tipo de avión estratégico que busca superioridad aérea y básicamente es un factor de prevención, de disuasión, en la medida en que tengamos una flota estratégica digna, poderosa y pertinente. Pertinente significa que nos sirva en los diversos quehaceres que enfrenta Colombia en su actividad militar. Críticas nos han llovido en las últimas semanas. Era de esperar, me lo habían advertido. Y si uno hace un repaso de flotas que se compran que no son de origen de los Estados Unidos, ese es el común y general situación. Los aviones no se hacen por los estados, se hacen por empresas privadas. Y como casi todas las armas en el mundo son negocios, business, y por tanto tienen diferentes intereses particulares que no son simplemente nacionales, ojalá lo fueran así, pero tiene que ver también con la codicia. Dije hace unas horas que la codicia es enemiga de la vida, es una contradicción antagónica cada vez que se impone, sean los gobiernos, sean en las personas, sean en las instituciones, y nos lleva siempre irremediablemente a la pérdida de la existencia. Por eso se están haciendo muchas guerras en el mundo durante el siglo XXI, todas son guerras por la codicia. Algunas se disfrazan de guerra por el agua, pero el agua al final la usan como un instrumento para la producción de ganancia. Y en general las guerras que hemos visto, incluida la última de Ucrania, tiene que ver con el petróleo. Se juega la guerra en los campos petroleros donde existen las reservas más grandes de este recurso que debe llegar a su final si queremos existir en el planeta Tierra. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Y a veces somos tan soberbios que negamos la ciencia. Cada vez que la humanidad niega la ciencia, perece. Y sus gobernantes irracionales se vuelven dictadores y totalitarios porque se vuelven genocidas. Por tanto, llevar la ciencia siempre en la frente, tratar de comprenderla, ver sus consecuencias y guiarnos con ella, como nos guiábamos, y esa es precisamente la parábola, la linterna de Diógenes que alumbra. A nosotros nos alumbra en estas tierras la ciencia, producto del saber humano. Por eso ahora nos llamamos Fuerza Aeroespacial, no simplemente Fuerza Aérea, porque además que la Constitución nos habló de la órbita geoestacionaria que aún hoy Colombia no domina, a pesar de que hace parte de nuestro territorio, y lo que no dominamos se vuelve palabras, no es una realidad. Igual que en el mundo del mar, si el cañón no llega a la distancia que decimos que es nuestro mar territorial, tampoco dominamos, y otros dominan nuestros mares. Igual es en nuestro espacio, que no es solamente hasta donde llega el aire, espacio aéreo, sino que va más allá. Pero para ir más allá del espacio aéreo tenemos que saber, conocer, manejar ciencia. Y cuando el general Córdoba me invitó a que se cambiara en el Congreso de la República el nombre por Fuerza Aeroespacial, lo que me estaba invitando era eso. Y me pareció que era importante para Colombia tener un foco de objetivo que hay que alcanzar, aún es incipiente. Saber del espacio. Podríamos hablar un poco de este tema y nos criticarían que nos salimos de los temas terrenales, literalmente, y de Colombia. Pero a veces vale la pena irse hacia el espacio. Einstein lo hacía muchas veces. Y la física es ciencia, es más, la física es la ciencia de las ciencias.
aunque yo creo que eso es la filosofía. La física nos invita al estudio de más allá, porque hay dos alternativas en Colombia. A veces me gustaría hablar con el señor Elon Musk sobre estos asuntos, pero no sé si se pueda, porque él intenta salir de la atmósfera y pierde decenas de millones de dólares cada vez, se le vuelve añicos sus naves espaciales, porque en el fondo él está centrado en la tesis soberbia, le diría yo, de que el capital privado por sí mismo puede, solitario puede, y a veces suena como si se quisiera escapar de la tierra porque están dañándola tan profundamente que saben que la especie humana tiene los días contados y no es capaz de cambiar las energías con que se impulsa la economía de hoy, que es una economía de la codicia. Me gustaría hablar porque yo creo que son los estados juntamente, que es América Latina en nuestro caso, el que debería construir las condiciones del saber de nuestro propio espacio, más allá del aire y de la atmósfera, y hacer las aventuras que tienen que hacerse, aventuras de la ciencia para que vayamos más allá, no con la intención de escapar de la tierra, sino al contrario, si se hiciese así, es porque quisiéramos cuidar de la tierra y volverla la cuna materna, un paraíso indudablemente, donde se ha alojado la vida, y solamente sabemos por la ciencia que aquí y solamente aquí, y por tanto, ¿cómo tenemos que cuidar esa vida en este planeta? Sabiendo que además la expresión máxima de la vida está en nosotros mismos, en nuestro cerebro de hombres y mujeres, y que cada bebé que nace, hombre o mujer, lleva en sí mismo una joya del universo que se llama cerebro humano, por su capacidad de pensar y de sentir mucho más allá de las estrellas. Ad astra, dicen ustedes, asperus, se completa la frase en latín. No sé cómo los latinos de aquel entonces, romanos del imperio, podían pensar, se le atribuye la frase a poetas, de que teníamos que mirar y estar entre las estrellas. Y estos aviones al final no son para matar, son para ir cada vez más allá, a estar entre las estrellas, ad astra. Porque el pensar humano, cada vez que llega a esa abstracción, se vuelve grande, superior y es joya del universo. Y porque se puede hacer, se puede llevar la vida más allá. Y será necesario en un momento, porque no se le puede pedir a seres humanos que dejen de tener niños. Es decir, que cese el amor, porque si cesa el amor, cesa la vida. La fuerza de la energía más grande, Einstein no la involucró en su fórmula y creo que se equivocó, pero lo sigo por este terreno. La fuerza del amor. El blindaje que tiene que tener la sociedad colombiana si quiere convertirse en una sociedad grande. La cadena del amor. El amigo, la amiga, la madre, el padre, los hijos, las amantes, los amantes. Todo va con el amor a la naturaleza, al animal, el amor a las hojas, al aire, al buen día, a estar vivos aquí. Ese amor es el blindaje, por eso ahora se necesita gritar desde el fondo del corazón: Colombia libre, porque nos amenazan. Y Colombia no es una sociedad para vivir bajo amenaza. Y sus hijos y hijas tienen que saber estar dispuestos a lo que es menester antes de aceptar la amenaza, porque somos hijos e hijas de Bolívar, y él jamás se arrodilló ante amenazas del imperio más poderoso del mundo en ese entonces. Ir más allá entonces implica saber, y compramos la flota nueva a una empresa privada con respaldo nacional, precisamente porque se ofrecía una contraprestación que está en una lista, le llaman offset,
Y la primera parte de esa contraprestación es saber de la aeronáutica. No solamente saber manejar los aparatos, sino saber hacerlos. Y Colombia sí que se ha quedado atrasada, no en el punto cero, pero partimos con Brasil en el mismo lugar y ayudándonos. Y algún presidente de esos que no piensan en Colombia decidió acabar el esfuerzo y nos quedamos. Los brasileros hoy desarrollan y venden en el mundo aviones civiles, tienen sus flotas militares, hacen aviones, nosotros algo avionetas. Y tenemos que saltar en el tiempo, porque de la avioneta tenemos que ir más allá, ad astra. Y por tanto tenemos que saber mucho. Y parte del canje de los aviones que llegan es que podamos tener aquí el saber fundamental para refundar la aeronáutica al servicio civil y al servicio de la nación colombiana. Por eso escogí esa firma, entre otros, porque va a ayudar a reconstruir el San Juan de Dios de Bogotá y su más alta tecnología en aparatos para la salud del pueblo colombiano, porque nos va a ayudar a poner empresas de paneles solares flexibles en el Caribe colombiano, producidos en Colombia, precisamente para abocar la tarea en masa y necesariamente rápida de que nuestras fuentes de energía, sean de millones de colombianos y no de un oligopolio de 6 que nos está estafando literalmente y impidiendo el desarrollo nacional, como acontece ahora con el gas. Y 2, porque pasamos de fósiles a limpios, y eso significa vida. No hay otra forma de vivir en el planeta ahora que cambiar sustancialmente nuestras formas de energía. Y compramos esa flota porque consideramos, no la pagamos ahora, empezará a pagarse en 3 años y durante un gran tiempo en cuotas menores para no afectar la prioridad del gasto. Siempre será la prioridad del gasto en mi gobierno, ya vamos al último año, la educación por encima de todo. Llegamos a 88 billones el año entrante para toda Colombia en educación pública y la habíamos recibido en 50 billones. Parte de ese presupuesto es la educación de la fuerza pública de Colombia. Ya oigo hablar por fin de que la policía va a ser la universidad de la policía, y oigo hablar por fin, después de años de pedirlo, que se empiezan a abrir las primeras facultades de inteligencia artificial, de ciencias cuánticas, que es como se hace la guerra hoy. Si no sabemos de matemáticas, nos ganan. No más disponer los fusiles en una línea implica matemáticas, y ustedes ya lo saben. Cualquier acción del avión es física pura y matemáticas. Y por tanto, el que parte de este presupuesto de la educación sea para lograr que la fuerza pública sepa más, una fuerza inteligente que se vuelve por tanto poderosa y que pueda a través del saber ayudar a la industrialización de Colombia, como en todos los países modernos ha sucedido. El Internet es un invento militar. Su inicio es el de un homosexual que perseguían, Turing, en Inglaterra. Lo perseguían por sus gustos, pero fue el que descubrió a través de las primeras técnicas computacionales inglesas los códigos de los submarinos y barcos alemanes, y gracias a eso en realidad se doblegó el espíritu nazi que quería acabar con la libertad del mundo. Y del Internet, mire lo que hoy podemos desarrollar, e incluso hasta la inteligencia artificial, que es la acumulación digital de los saberes. Por tanto, que parte del presupuesto vaya a estudiar a que los jóvenes, las jóvenes de las armas de la Fuerza Pública de Colombia
cada vez se estudien más y de manera generalizada es fundamental y es parte esencial de nuestro programa. Esto ligado entonces a que cada vez que compremos armas del extranjero, y debería ser cada vez menos porque cada vez más deberíamos hacerlas en Colombia, los fusiles, los blindajes de los carros, las pistolas, y ahí a las complejidades hasta saber hacer un avión como el que está al frente, pero no vetusto y viejo, sino moderno. En la Fuerza Naval ahora van los almirantes allá a otro acto como este. Logramos saltar, estamos haciendo una fragata made in Colombia, hecho en Colombia por ingenieros civiles y militares de la Armada. Una fragata ya, es un gran salto. Ya sacamos, nos decían que no podíamos. Le pregunté a uno de los almirantes, ¿podemos sacar el galeón San José de 600 metros bajo el agua, hundido en una batalla? Parece que explotó el mismo. ¿Podemos sacarlo y entregarle a la niñez de Colombia unas piezas por las cuales pueda entender su historia de saqueo? Se llevaban el oro y la plata en ese momento. Y ya sacamos el cañón, ya sacamos las tazas chinas, ya sacamos los primeros elementos con maquinaria adaptada, no toda obviamente es colombiana, pero la adaptamos a la realidad. Y son ingenieros e ingenieras de la naval los que están ya en esa tarea, que es una aventura y que es mi indicación, cuesta algún dinero. Sacar todo el galeón San José y ponerlo en Cartagena. Parte de su oro será del Banco de la República y parte nos enseñarán de nuestra historia. Pero hacer eso implica saberes, ciencias, electrónica, mecatrónica y otras. Y ya empezamos a dominarlas. Así tiene que ser aquí también en la Fuerza Aérea. Por tanto, ojalá la próxima flota que se compre, ojalá que no sea dentro de medio siglo, quizás ya no habrán esos aviones, sea hecha en Colombia, por nuestra ingeniería y nuestro saber. No nos hemos robado $1 de Gripen, como grita la prensa de la oligarquía todos los días. Ustedes no pueden deliberar, pero yo sí. Es un privilegio para mí, pero es un privilegio del pueblo. Se aburrieron de no haber hecho en 50 años, medio siglo, las labores que había que hacer para que los pilotos de Colombia no arriesgaran su vida en aviones que se podían caer en cualquier momento, ya hechos pedazos y remendados una y otra vez durante 50 años. Me grita la prensa que tenía que comprar F-16. ¿Cómo se les ocurre si me los vendieron de segunda mano? Y yo diría de tercera. Los pilotos de Colombia no se deben montar en aviones de tercera mano. ¿O qué pensaríamos cada uno de nosotros si lo hiciéramos? Si me hubieran vendido a F-35 de pronto. Pero los Gripen solo tienen una debilidad respecto a los F-35, y es que estos aterrizan en portaaviones. Si Colombia tuviera portaaviones sería una gran debilidad, pero aún no tenemos. Hay que tenerlo. Después de hacer la fragata, tendremos que meternos a hacer un portaaviones. Reto de la mente humana y de la sociedad colombiana. En cambio, sí tenemos ventajas. Lo exponía con orgullo Brasil, disparando allí, sacó un video de un avión aire-aire. No nos amenazan si podemos disparar aire-aire. Pues los Gripen que llegan a Colombia pueden, de acuerdo al tipo de armamento que se compró, disparar aire-aire, misiles. No me gusta hablar mucho de armas, pero toca, porque en la historia actual las naciones tienen que defenderse político-militarmente.
Político porque deben construir libertad y justicia y sus ejércitos serán amados por el pueblo. Y militar porque no podemos quedarnos simplemente defendiéndonos con las uñas. Parte de cierta iniciativa militar de los grupos del narcotráfico tienen que ver con que no nos adaptamos a sistemas antidrones en el pasado y ahora los estamos comprando, pero gasta tiempo y ese tiempo es utilizado y mata gente cuando lo utilizan los grupos del narcotráfico. Y hay que admitir que las fuerzas militares de Colombia perdieron capacidad durante las últimas décadas. Por algo no se reemplazó en 50 años la flota de los Cafir. Se lo quieren añadir a este gobierno, pero este gobierno es el que renueva la tecnología de la fuerza pública y los cerebros de la fuerza pública, sus saberes. Y hasta el último día de este gobierno así será. No solo llega la flota nueva, estratégica y poderosa y pertinente, sino que vendrán otras armas pertinentes y un gran esfuerzo por hacerlas en Colombia, como el fusil que yo quiero llamar Miranda, pero diversas concepciones, yo diría algo chauvinistas, quieren cambiar el nombre, pero eso no es el problema. Entonces que hagamos un fusil y ya no los compremos y hagamos nuestras armas y algún día ojalá no tengamos armas porque ya no haya para qué usarlas. Pero ese día no es hoy, así que tenemos que tener armas o somos ingenuos y dejamos indefensa a la sociedad. Bien, no lo quise decir tampoco hace unas horas al frente del ejército, me pareció algo inconveniente, pero quiero decirlo y con esto termino, y es el tema del general Huertas. A mí me gusta llegar a la verdad de las cosas, no quiero engañarme al tomar las decisiones. Sé que encontrar la verdad rápidamente no es fácil. Pero miente la prensa, y me refiero a quienes han tocado este asunto, cuando dicen que las pruebas contra el general Huertas son de unos aparatos electrónicos capturados por el ejército y la policía hace 16 meses y nunca supimos que había en esos contenidos. Se demoraron, la justicia se demora, o se demora porque sí. Ahí no hay ninguna prueba contra el general Huertas, no nos digan mentiras. Usan una cosa para enredarla con otra. En realidad lo que están haciendo ahí es ver cómo le entregan pruebas a los Estados Unidos de Norteamérica a ver si sí es cierto, como dice algún mandatario calumniosamente sobre mí, que estoy en relación, o incluso dijo, soy jefe de grupos narcotraficantes. Cuando exiliaron a mi familia, cuando me han querido matar una y otra vez y aún no me dejo, algo debe brindarme que no han podido. Pero para hacer eso no tienen que llevarse por delante un general. Creyeron que el general es el que me dice a quién subir o a quién bajar o a quién retirar de la fuerza pública. Y quienes creyeron eso, que son militares retirados ya, se equivocaron. No soy tan bobo, tengo varias fuentes, puedo equivocarme, sí. Pero recurro a varias gentes, y no era el general Huertas mi fuente, pero se la quieran cobrar. Y entonces no estaba en ningún aparato electrónico, está escrita en una carta por palabras de un preso. Ese preso no lo cogieron preso hace 16 meses, sino hace corto tiempo. Y tengo que decirlo, aún no lo pruebo, pero quiero que se sepa que le ofrecen libertades por atacar al general Huertas. ¿Y por qué tanta ignominia? Porque no solo creyeron que era el que me decía a quién sacar, y falsamente lo creyeron,
sino porque allí es uno de los problemas de nuestra fuerza pública y no se llega al nivel del cartel de los soles, como dijeron, porque la inmensa mayoría de los integrantes de la fuerza pública no tienen codicia en su corazón. Hay que ser codicioso para ser narcotraficante. Aquí esta región sí que sabe de esa experiencia terrible de Colombia que aún no cesa. Pero la mayoría de los hombres y mujeres de la fuerza pública de Colombia no tiene codicia en el corazón. Y por tanto no se vende, no está a la venta, decía hace unas horas. Alguno que otro ocurre. Y siempre sale en la prensa los escándalos y las épocas difíciles. Siempre que se deje llenar el corazón de codicia, termina con la vida. Son contradicción antagónica. Pero de ahí a generalizar, y entonces estoy dirigiendo una cúpula de narcotraficantes, fue más o menos lo que quisieron decir, porque además es la manera de decir que soy el jefe. Porque si soy el jefe de la cúpula y la cúpula es de este tipo de orígenes, pues soy el jefe del narcotráfico. Pero esa es una inmensa mentira contra Colombia. Y la prensa no se debe prestar a eso, porque se vuelve injusta y al servicio de la codicia. Porque en algunos militares retirados de Antioquia resulta que se fueron retirados por sospecha de estar asociados con los dueños de las grandes empresas clandestinas y mafiosas que venden el oro de nuestra patria sin pagar impuestos, se lo roban. Y es una de las fuentes grandes. Dice además la investigación, a veces le gana a la misma cocaína de acuerdo a su precio internacional y está financiando la muerte en Colombia y la muerte de la naturaleza y la muerte de los ríos y la muerte de los soldados. Y a oficial codicioso que no debe pertenecer a la fuerza pública si se vende a ese tipo de empresarios de la muerte, espectros de la muerte, vampiros de la nación. Y por ahí comienza el problema que nos trae al escándalo de la prensa, pero la prensa no investiga la realidad, sino solo busca ver cómo destruye al presidente y así destruye a generales y a personas. Y eso no debe ser así. Conmigo se pueden encontrar cada vez que quieran. No me da miedo. Pero no destruyan personas inocentes. La carta fue hecha unos días, no en los aparatos electrónicos. Y fue hecha por un preso que está bajo la presión de todo ser humano, eso se puede entender, de querer ser libre. Y entonces le ponen ese tipo de señuelas y hay periodistas que llegan a su celda a presionarlo. Y el video está grabado y di la orden de publicarlo. El periodista es el mismo de Caracol. Y así no se debe hacer noticias, porque el periodista se vuelve torturador psicológico y nosotros dijimos que no más torturas en Colombia, a nadie. Estamos bajo un Estado social de derecho. En Colombia no hay pena de muerte y al derecho de la defensa y a tener jueces libres, no funcionarios ligados a la política allá en Antioquia, construyendo procesos a ver si los que consideran rivales de la política en quienes manejan la administración antioqueña deben ser destruidos a través de la calumnia y la mentira y de paso calumniar a un general. Quería decir esto porque yo mismo he criticado generales, pero porque las pruebas lo dicen. Y jamás se me ha ocurrido que porque un general comete errores contra la Constitución y la vida, entonces es la fuerza pública la que tiene que pagar. Cuando lo he visto durante toda mi vida, que jóvenes, muy jóvenes, hombres y mujeres, pues arriesgan la vida y se sacrifican y entran a este tipo de fuerza
porque en su corazón, también nació en el mío, está la idea de sacrificarse por los demás, no solamente de hacer una carrera para uno mismo. Por eso la mayoría no son codiciosos, y por eso en la mayoría de los corazones de la fuerza pública reina la vida como objetivo central de la acción y del pensar. Y la vida indudablemente nos tiene que llevar a la paz, no a matarnos entre nosotros mismos. Y ese es un objetivo que toda sociedad y todo gobierno tiene que tener presente siempre: acortar los caminos de la violencia y de la muerte. Bien, ojalá la Fuerza Aeroespacial Colombiana pueda ser centro del saber y de la industria. Quiero darle una orden al almirante Cubides, que todavía me acompaña aquí, todo el día hemos estado juntos y ya le he dado varias. Esta va a ser difícil, porque quiero, en esta experiencia que he tenido, de ascensos de personas, de retiros de personas, con el alto grado de equivocación que yo admito tener, porque un presidente no nace en la fuerza pública y no tiene mayores datos. Hay que estar dentro de la fuerza pública para saber qué persona merece o qué persona no merece ascender. Y el sistema que se ha creado, digo que pues en la intención de que sea bueno, es decir, de que acierte, que es más o menos un grupo de generales analizando a otros, incluso generales también, para ver si ascienden o no, cuáles ascienden o cuáles no. Pues es un tema difícil, almirante, porque está la subjetividad personal, así desde abajo hacia arriba. Pero de abajo hacia arriba hay niveles que van diciendo cómo se asciende. Aquí hay uno: estudiar, objetivo. Nadie se inventa el título, aunque a veces sucede. Y entonces no hay que caer en la trampa, pero aquí es objetivo. Entró o no a la escuela. Yo lo que he pedido es que todos puedan entrar a la escuela y no haya que tener dinero para entrar. Pero es un criterio para pasar a ser subteniente, y ahí hacia arriba se va poniendo cada vez más difícil porque es una pirámide, y entonces el criterio objetivo cede al subjetivo. Creo que este debe ascender. ¿Te equivocas o no? Yo firmo, y a veces no sé si firmo injusticias. Y no creo que los presidentes deban firmar, porque son los comandantes supremos de acuerdo a la Constitución de la fuerza pública. Por eso hay que crear un sistema objetivo. El que se lo merezca, la que se lo merezca debe ser. Si generamos una cúpula como un colegio electoral, algo así, diciendo quién sube o quién no sube, aparece una relación de subordinación, una relación sobre el cual, si no soy amigo de los generales tales y cuales que son parte de esa corte, no puedo ascender, así me lo merezca. Y no es justo, porque además puede aparecer el crimen, porque no estamos exentos. Y entonces ciertas tendencias que viven de negocios, de lo público, muchas las he denunciado yo, y son más grandes en lo civil que en lo militar, pero existe también. Ponen lo que llaman sus fichas en puestos adecuados para hacer el business. Y eso tampoco puede ser. Un criterio objetivo son puntajes. Almirante, lo propongo, discutámoslo. Puntajes durante la vida militar, no en el último momento. Y ese sistema de puntajes al final va dando quiénes, hombres y mujeres, pasan al siguiente grado y quiénes no. Quienes no deben retirarse en dignidad y no ir a conspiraciones a ver si son reintegrados por el próximo presidente de la República, porque pueden fallar en el cálculo.
y escogen al que no va a ganar, pero ese no es el tema aquí en esta reunión. Reintegrarse de pronto puede ser una aspiración, quizás yo mismo la potencié porque he reintegrado, pero mejor sería que en lugar de valoraciones subjetivas de un presidente, de un general, tuviéramos más bien un mecanismo objetivo de ascensos, desde el principio hasta el final, almirante Cubides. Por tanto, le solicito que estudie una manera de reemplazar ese sistema de corte de generales ascendiendo a generales y a otras personas, y busquemos un mecanismo objetivo de puntajes por la carrera profesional de cada persona, de tal manera que acertemos a que quienes llegan a la máxima cúpula sean los mejores y las mejores. Y dejo esto aquí planteado en este debate que se inicia. La fuerza pública no es deliberativa, pero sí acerca de su propio funcionamiento. Le agradezco al curso 98 y 51 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana su empeño, sus estudios y este momento en el cual salen hacia ad astra, ad asperus. Y entonces el comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana le otorga a los y las oficiales del curso 98 y 51 recién ascendidos 18 días de permiso, pero por orden presidencial se otorgarán 5 días más de permiso. Así que espero que ustedes y sus familias, allá donde son, en sus regiones, puedan tener la Navidad, creo que las cuentas dan, espero, puedan vivir en Navidad, reflexionar. La orden del presidente de Colombia a la nación colombiana entera es que en Navidad no nos matemos, para que aprendamos a que en general en ningún día nos matemos, para que la vida sea y el amor. Llenar a Colombia de esa certeza de amores y gritar Colombia libre y proteger a Colombia, que es con el amor en primer lugar. Así que en ese día con sus familias piensen en esto y ojalá la sociedad colombiana lo haga también, y en vez de un borracho por ahí que se vaya a matar al vecino por pasión o por cosas, o sicarios, dejen de matar sicarios, la mayoría jóvenes. No vale la pena acabar la vida y en cambio sí vale la pena amar para recrear y volver mucho más exuberante la vida en Colombia. Bastante linda que es Colombia, naturalmente, para que tenga una sociedad que mate la vida cuando debes defenderla al máximo. Hemos quedado en el primer lugar en una encuesta, los hombres de Colombia. Deberíamos enorgullecernos, a mí me gustó, porque de todas las sociedades del mundo, según la encuesta, los hombres que nos sentimos más felices con las mujeres que nos aman, es decir, que nos aman harto, son los hombres de Colombia. En ninguna otra parte, según la encuesta, yo no sé si estará bien hecho o no, aparece lo mismo. Entonces, cada vez que nos amen, si es que no amamos, respetemos. Y si nos aman y amamos, entreguémonos a fondo. Porque en ninguna parte del mundo encontraremos lo que encontramos aquí, por eso es mejor no irse. Porque aquí encontramos el amor a profundidad y en intensidad, lo podemos derrochar o no, pero siempre respetemos de dónde proviene, que es de la mujer de Colombia que da a los hijos y procrea la vida en este lugar tan hermoso. Entonces, feliz Navidad a todas y todos. Pueden ir a disfrutar y ustedes pueden ir a descansar después de mis discursos que a veces pues hacen cansar las piernas. Ojalá no el corazón y el cerebro. Gracias, muy amables.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.